Me dirijo con mucho cariño y respeto a la familia Hernández Serrano en primerísimo lugar, a doña Guadalupe Hernández, madre de la familia Serrano Hernández, a la licenciada y compañera de muchos años de lucha Marisela Serrano Hernández, expresidenta municipal de Ixtapaluca y hoy diputada federal al Honorable Congreso de la Unión, a su hermana Bárbara, a su hermana Iris, que las conozco, que son compañeras, amigas de muchos años, y a todos los miembros de la familia que no designo por sus nombres para no irme a confundir y cuatrapearlos, pero que saben bien que los llevo en la conciencia, en el corazón, y que son parte muy importante en este homenaje que hoy se rinde a su señor padre. A toda la familia Serrano Hernández me dirijo con respeto. Le doy mi sentido pésame por este segundo aniversario de la desaparición de su señor padre y les hago patente que aquí está lo principal, lo más responsable, digámoslo así, de la Dirección Nacional del Antorchismo como una prueba de reconocimiento a su sacrificio, a su valor, a su entrega y desde luego como una muestra de todo lo que en nosotros despierta la desaparición de don Manuel Serrano Vallejo. Estamos aquí muy convencidos, con mucha convicción, con mucha voluntad en este homenaje luctuoso a un héroe popular mexicano llamado Manuel Serrano Vallejo. Muchas gracias, doña Guadalupe, muchas gracias, güerita, gracias, Iris, gracias, Bárbara, gracias a los demás hermanos por este regalo al antorchismo nacional, que es la muerte de su padre y la entereza y el estoicismo con que han respondido a esta dura tragedia familiar. A los amigos antorchistas, a los compañeros que son quizá la parte más importante en este homenaje, también los saludo con mucho cariño y les agradezco su presencia y les agradezco su gesto de solidaridad en este segundo aniversario luctuoso. Sepan, compañeros antorchistas, que todo lo que Antorcha hace, todo lo que Antorcha dice y todo lo que Antorcha sufre, incluso cosas tan graves como el secuestro y muerte de don Manuel Serrano Vallejo, los hacemos por ustedes, por el pueblo trabajador, por el pueblo que con su trabajo mantiene al país, que es el único que crea valor, que crea riqueza y que es quien menos disfruta de esa riqueza y de ese valor que crea con sus propias manos. Y sepan ustedes que eso se debe a que las clases gobernantes no están donde están para servirles a ustedes. No están donde están para darles a ustedes lo que necesitan o lo que merecen, lo que se han ganado con su sudor. Están donde están precisamente para garantizar que la riqueza que producimos entre todos beneficie solo a unos cuantos, a los más poderosos, a los más influyentes, a los más ricos, a los más corruptos, a los más desalmados de este país y al resto de la gente que la papa en duelos, como dijo Sancho Panza. Por eso es que a pesar de todos los discursos y a pesar de todas las promesas y a pesar de todas las explicaciones y las disculpas,
La verdad es que nadie en este país, pero absolutamente nadie, está haciendo nada por el bienestar de ustedes. Nadie. No se engañen, no se confundan. Nadie está pensando en serio cómo acabar con la pobreza, con la insalubridad, con la ignorancia, con la falta de vivienda. Todo lo que oigan decir desde arriba es pura demagogia y es puro engaño. Lo dijo Marx, el gran pensador de los trabajadores del mundo: la liberación del pueblo tiene que ser obra del pueblo mismo. Si el pueblo no se levanta y toma su destino en sus manos, nadie lo va a hacer por él. Por eso nosotros, el movimiento antorchista, trabajamos de día y de noche, y no exagero, para despertar a este pueblo, para hacerlo consciente de sus derechos, para hacerlo consciente de la injusticia de la que es víctima, y para hacerle saber que si bien es quien sufre los problemas, también es el que tiene en sus manos la solución, solo que no lo sabe. No sabe cómo tiene que poner en práctica la solución. Y esa es la tarea de Antorcha: aclararle al pueblo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y para qué hay que hacer que las cosas cambien en este país, para obtener justicia para los trabajadores y para el pueblo en general de este país. Decía yo, a ustedes, compañeros, a ustedes antorchistas, les debe de quedar claro que todo lo que nosotros hacemos es pensando en ustedes. Y les debe quedar claro que somos la única organización que realmente piensa en ustedes, se preocupa por ustedes, trabaja por ustedes, y hay pruebas irrefutables de que así es. Nadie más lo está haciendo. Nadie más, aunque se lo digan, aunque les digan lo contrario, nadie más lo está haciendo. Todos los sacrificios del antorchismo, todos los dolores y sufrimientos, todos los ataques, todas las calumnias, todos los insultos, todas las discriminaciones y las amenazas que sufrimos, las sufrimos porque somos aliados de ustedes. Porque en vez de aliarnos con los que tienen el dinero y el poder, nos aliamos con el pueblo. Hemos echado nuestra suerte con los pobres de la tierra, como dijo Martí, y por eso se nos trata como se nos trata. Y por eso murió don Manuel Serrano Vallejo. Por eso lo mataron, porque es padre de una familia de luchadores que hace mucho que ha entregado todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que puede al servicio de la causa de ustedes. Se los digo no para pedirles nada, no para reprocharles nada, no para exigirles nada. Se los digo para agradecerles su presencia en este homenaje. Nosotros, los dirigentes, tenemos el deber de estar aquí, pero ustedes también, compañeros. Pero ustedes también, colonos, obreros, estudiantes pobres, también ustedes tienen el deber de homenajear a Manuel Serrano, porque la vida de Manuel Serrano no se extinguió en un burdel, ni en una cantina, ni asaltando a nadie, ni tratando de violar a nadie. Se extinguió por haber dado su sangre, su cerebro, su creación, su creatividad a las causas más nobles de este país, que son las del pueblo trabajador. Y por eso es correcto y es merecido que ese pueblo trabajador esté hoy aquí, bien representado, dignamente representado por ustedes, agradeciendo a este héroe popular el sacrificio de su vida por una vida mejor para todos nosotros. Muchas gracias, compañeros, por estar presentes en este homenaje.
Decía la compañera Marisela que es difícil hablar en un evento luctuoso evitando caer en el ridículo de las lágrimas fáciles, en el ridículo del sentimentalismo exagerado, en el ridículo de la demagogia barata. Hay que evitarlo, y tiene razón Marisela. Yo también lo quiero evitar. Yo decía también hace unos días, compañeros, que hablar ante el público es muy difícil, que nosotros los antorchistas no subimos a la tribuna a hablar porque nos sintamos grandes o porque nos sintamos muy capaces de hacerlo o porque nos creamos los grandes oradores. Subimos porque no tenemos otro remedio. Subimos a la tribuna con mucho miedo, con mucha dificultad, verdaderamente a sufrir los discursos que pronunciamos. Pero lo hacemos porque no hay otra manera de que la gente conozca lo que queremos y lo que pensamos. El lenguaje humano, dije allá en Chimalhuacán, y lo repito ahora, es uno de los grandes milagros hechos por el hombre, hechos por la humanidad. ¿Qué es el lenguaje humano? ¿En qué consiste el milagro del lenguaje humano? En que hace sonoros los pensamientos del hombre. Y al hacer sonoros los pensamientos, logra que lo que de otra manera nunca conocería la gente, lo conozca a través de la palabra. Ustedes no pueden saber lo que pienso si yo no visto mis pensamientos de palabras, habladas o escritas. Nadie puede adivinar lo que hay en la cabeza de otro si ese otro no lo traduce en palabras, no lo vuelve captable al oído mediante sonidos articulados que forman el lenguaje humano. Por eso decía y digo, el lenguaje humano merece respeto. No se debe uno subir a la tribuna a decir mamadas, a decir trivialidades o a decir mentiras y demagogia como le hacen los políticos de hoy en día. Se tiene que hacer uso de la palabra para decir verdades, y para decir verdades hondas y profundas, aunque duelan, para hablarle al pueblo con claridad, para explicarle lo que tiene que entender y saber la gente, para orientar su camino, para orientar su vida. Ustedes fíjense si cuando habla un orador, algo les cambia en su cabeza y algo les cambia en su corazón. Si eso ocurre, ese orador debe ser escuchado. Vale la pena que se le escuche. Pero si después de oír a un orador se quedan igual que antes, o incluso enojados por tanta mamada y por tanta mentira, pídanle a Dios que ese orador se quede mudo, porque no merece el don del lenguaje humano. Es pues difícil hacer uso de la palabra para un antorchista. Es difícil hacer uso de la palabra para un antorchista, porque estamos obligados a no subir a decir tonterías, a no subir a decir pendejadas, si me permiten la palabra, porque tenemos que pensar lo que vamos a decir, lo tenemos que reflexionar y tenemos que tratar de decirlo de manera clara, de manera precisa, de manera transparente, para que la gente entienda lo que se le dice. Y si está de acuerdo, siga lo que se le dice, siga los consejos que se le dan, y si no está de acuerdo, se ponga a buscar argumentos y razones de por qué no está bien lo que le dijo a un antorchista, para que cuando lo vuelva a ver, se lo aclare y se lo refute.
Por eso no es fácil hacer uso de la palabra, y menos en un aniversario luctuoso. Pero hay que hacerlo, y lo hago. Cumplo con este doloroso deber y lo hago con convicción, lo hago con mucho dolor, pero lo hago con convicción y lo hago con la seguridad de que, como dijo Marisela, estamos en el camino correcto. Quiero recordarles a todos, amigos, que el camino de la humanidad, desde que era un salvaje recién bajado de los árboles, que vivía de la recolección de raíces y frutos, hasta el día de hoy, el siglo de la civilización y la tecnología, este camino que viene desde la esclavitud de la naturaleza hasta la esclavitud del hombre por el hombre, y que los de abajo han recorrido tras esta hermosa quimera que es la liberación de las mayorías, que es la posibilidad de que el mundo, como dijo el poeta alemán, se divida entre todos los hombres como hermanos y no sea utilizado por unos para explotar a los otros. Este camino eterno de la lucha por la libertad humana siempre ha costado a los seres que buscan crear un mundo nuevo. Siempre se ha tenido que pagar un altísimo precio por avances pequeños, pero avances al fin en el camino de la liberación de la humanidad. Y lo más grave de todo es que este costo que han pagado todos los luchadores por el ideal de la libertad del hombre, del trabajador, del pobre, es un costo que se ha tenido que pagar en sangre humana. No se paga con dinero, o no solo con dinero. No se paga con sudor, o no solo con sudor. No se paga con sufrimiento, o no solo con sufrimiento. Se paga con sangre. Sangre fue lo que derramó Jesús de Nazaret en la cruz. Sangre fue lo que derramó don Miguel Hidalgo. Sangre fue lo que derramó Morelos. Sangre fue lo que derramó Zapata y Villa y los Dorados de Villa en las batallas de Celaya y León. Sangre de los hombres que el monstruo insaciable de la opresión de clase parece devorar continuamente, succionar continuamente como un vampiro, y mientras más sangre del pueblo succionan, más hambre les da, como el Moloch de los fenicios. Pero no hay otro remedio, camaradas. No hay otro remedio. Muchos milenios de historia demuestran que si el hombre quiere dar un pequeño paso hacia su liberación, tiene que estar dispuesto a pagar la cuota de sangre. Porque no hay otra moneda, porque no hay otro dinero que pueda pagar la libertad del hombre, salvo la sangre humana. Por eso, aunque es doloroso celebrar un aniversario luctuoso de un antorchista más, estemos seguros que esa sangre derramada, como la de Manuel Serrano Vallejo, es un abono para la deuda que tenemos que cobrar algún día. La deuda de la libertad del pueblo, de la liberación del pueblo, de la justicia social para el pueblo, de la dignidad, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la vida humana en un ambiente sano para todos los hombres. Estamos abonando el costo de ese futuro.
Y en ese sentido, familia Serrano Hernández, muchas gracias por ayudarnos a pagar esa deuda. No somos nosotros los que se la imponemos a la gente. No somos los buenos de la tierra los que cobramos en sangre la libertad humana. Son los poderosos, son los políticos, son los ricos desalmados los que exigen una cuota de sangre, como el mercader de Venecia, como el avaro judío de Venecia, que pedía 1 libra de sangre del corazón de su deudor y no se conformaba más que con la libra de carne del corazón. Así son nuestros enemigos. Quieren sangre y solo sangre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Digo que no hay otro remedio que pagar la cuota. Pero lo peor que puede ocurrir, amigos, es que paguemos y que no nos entreguen la mercancía a cambio. Como le sucede a muchos secuestrados que pagan el rescate y de todos modos los matan. Eso es lo que no debe pasar aquí. Si nosotros estamos pagando nuestra cuota de sangre, tenemos que exigir que se nos entregue a cambio lo que nuestra sangre vale. Tenemos que exigir que el trato sea como está dicho por la historia. Yo pago en sangre, pero los de arriba tienen que pagar soltando el poder económico y político y dejándolo en manos de los que merecen ejercerlo para bien de todos. Pero les aseguro que si no les cobramos esa deuda, no nos la van a pagar. Por las buenas, no nos la van a pagar. Se van a seguir chupando la sangre del pueblo y no nos van a entregar lo que a cambio merecemos como pueblo. Como dijo otra vez el mismo poeta alemán Friedrich Schiller, para que la razón triunfe sobre la fuerza, no basta que sea razón, es necesario que la propia razón se convierta también en una fuerza. Para que la razón triunfe sobre la fuerza, la razón misma se tiene que volver una fuerza. El pueblo tiene razón. La razón está del lado del pueblo, del lado de los pobres, del lado de los trabajadores. La justicia está del lado de ustedes, pobres de la tierra y pobres de México, porque ustedes mantienen a la humanidad con su sudor y la humanidad, las élites del poder y del dinero, no agradecen su sacrificio y no lo recompensan como se debe. Por eso cuando el pueblo protesta, cuando el pueblo exige, cuando el pueblo grita y cuando el pueblo insulta, lo hace con toda la razón del mundo. Y si tenemos toda la razón, y siempre hemos tenido la razón los de abajo, ¿por qué seguimos siendo los de abajo? ¿Y por qué seguimos estando con la bota al cuello? Porque no basta tener la razón para alcanzar lo que se quiere. Hay que hacer de la razón una fuerza para que la razón se imponga por la fuerza. Por eso, amigos, la muerte de don Manuel Serrano Vallejo tiene que ser aprovechada por nosotros. Tiene que ser utilizada al máximo. Tiene que darnos todo el fruto, toda la riqueza que está contenida en la muerte y en el sacrificio de este hombre humilde. La muerte de don Manuel Serrano Vallejo nos debe llevar a todos a pensar que necesitamos crear una fuerza que respalde nuestro derecho, que respalde la justicia que nos asiste,
que respalde nuestros reclamos y nuestros gritos, que nos defienda de la arbitrariedad, del peligro, de las amenazas y de las injusticias. Y esa fuerza que tiene que estar detrás de la razón para hacerla triunfar como razón se llama el pueblo organizado, educado y politizado. Mucha gente le tiene miedo a la lucha. Mucha gente le tiene miedo a la organización. Mucha gente se cree las calumnias y las mentiras que se dicen en contra de Antorcha. Y prefiere seguir pobre, y prefiere seguir sin vivienda, y prefiere seguir sin salario, y prefiere seguir sin salud, y sin agua, y sin drenaje, y pagando la luz eléctrica más cara que en las mansiones de los ricos y que en los grandes negocios de los empresarios. Hace poco decía el presidente de la República, no sé si para indignar a la gente o para consolarla, que la reforma energética ya está dando frutos, que al principio del año que viene la electricidad para los negocios y las industrias va a valer 30% menos. Que la electricidad para los de alto consumo, o sea, para las mansiones de los ricos, va a valer 18% menos. Y que la electricidad para el pueblo va a valer 2% menos. Eso decía el presidente. Pues bien, digo yo, muchos tienen miedo a la lucha. Muchos tienen miedo a la organización y se resignan con la pobreza, y se resignan con la injusticia, y se resignan a no tener vivienda y a no poder educar a sus hijos, y los dejan que sigan tan pobres como ellos. Porque les han dicho que Antorcha es el diablo, que Antorcha es mala, que Antorcha despoja a la gente de sus terrenos, que Antorcha despoja a la gente de su vivienda, que Antorcha chantajea, que Antorcha asesina, etc. Y la gente se lo cree. Y la gente se asusta y se aleja del movimiento antorchista, como quien se aleja del diablo, parándole la cruz para que no se acerque. Pero la muerte de don Manuel Serrano y la forma tan cruda y tan injusta en cómo se le secuestró y se le asesinó, debe decirle a los que piensan mal de Antorcha que tiene el mundo al revés, porque se lo han dibujado de cabeza los periódicos y la televisión y la radio y hasta los merolicos de Plazuela. Le han dicho las cosas al revés, le han puesto el mundo de cabeza. Los asesinos son las víctimas de Antorcha. Los explotadores son las víctimas de Antorcha. Los políticos que cierran los oídos a los clamores del pueblo son los buenos y Antorcha es la mala. Los asesinos con credencial son los que merecen halago y apoyo, y las víctimas como don Manuel, cuando menos, silencio absoluto. Ya llegó la hora, compañeros, ya llegó la hora, amigos, de que cambiemos esta concepción de la lucha y de la organización popular. Ya llegó la hora de que el mundo que tenemos de cabeza lo pongamos de pie y entendamos que todo lo que se dice de Antorcha tiene una explicación. Y esa explicación es que Antorcha está con los pobres. Pero la televisión no es de los pobres. La radio no es de los pobres.
Los grandes periódicos de circulación amplia no son de los pobres, son de los ricos, son de los multimillonarios. Todo el mundo sabe quién es el dueño de Televisa. Todo el mundo sabe quién es el dueño de Televisión Azteca. Todo el mundo sabe quién es el dueño de la cadena de la Organización Editorial Mexicana, donde están los soles de México y de la provincia. Todo el mundo sabe de quiénes son las cadenas de radio. Puro milloneta, pura gente que vive en las alturas de la riqueza y de la felicidad. Esa gente no está de acuerdo con Antorcha, claro que no, porque Antorcha defiende a los pobres y ellos viven de los pobres. Porque Antorcha quiere que se acabe la pobreza y ellos viven de la pobreza. Porque Antorcha pide justicia y ellos hacen negocio con la justicia vendiéndola al mejor postor. Somos sus enemigos y somos sus enemigos mortales. Y aquí está don Manuel Serrano para probar que no estoy exagerando. Somos sus enemigos a muerte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pegar la carrera? Nos estamos preparando para correr más veloces que el campeón mundial de los 100 metros planos, porque ahí vienen los asesinos y los secuestradores. Vamos a dejar de luchar, vamos a desapartarnos como las cabras en el monte, porque los que nos manejan y manipulan nos dicen que es mala la organización. En ese caso, compañeros, no se les olvide, estaríamos mal utilizando el sacrificio de don Manuel Serrano. No estaríamos sacando la lección correcta de su sacrificio. No estaríamos leyendo el verdadero mensaje de este sacrificio. El verdadero mensaje de la muerte de don Manuel es que los que lo mataron son los mismos que hablan mal de Antorcha. El verdadero mensaje es que quienes se niegan a detener a sus asesinos y a hacer justicia es porque están de acuerdo con los asesinos. Es porque estuvieron de acuerdo con el secuestro de don Manuel y con el asesinato de don Manuel. Y estuvieron de acuerdo porque don Manuel era un pilar para Antorcha y ellos son enemigos de Antorcha. A don Manuel lo mataron porque era de Antorcha. Es un ataque a Antorcha la muerte de don Manuel. Quieren espantar al pueblo, quieren desbaratar la organización del pueblo. Nos quieren echar a correr como a las gallinas cuando cae una piedra en medio del gallinero. Eso es lo que quieren y por eso mataron a don Manuel Serrano Vallejo. Y entonces, ¿cuál debe ser la consecuencia de esta muerte para que sea correctamente interpretada? Para que sirva realmente a la causa por la que don Manuel murió. ¿Cómo debe ser entendida la muerte de don Manuel por todos nosotros, compañeros? Tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que dicen nuestros enemigos. Tenemos que demostrarles que si con la muerte de Manuel Serrano creían que iban a desbaratar a Antorcha, que si con la muerte de don Manuel creían que íbamos a pegar la carrera, estaban total y rotundamente equivocados. Que gracias a esta muerte, los que no se habían organizado, se van a organizar. Que los que no luchaban en serio, ahora se van a meter con todo a la lucha. Que el pueblo al que quieren engañar y desbaratar se va a aglutinar en Antorcha y va a crear un gigante de millones de cabezas
y de millones de pares de brazos y de millones de piernas vigorosas que se van a levantar como un solo hombre a dar la lucha por la liberación de México y a vengar como se debe, políticamente, con la libertad de los pobres, la muerte de don Manuel Serrano Vallejo. Cuando el enemigo ataca y la gente reacciona como el enemigo quiere, como el enemigo ha planeado, está invitando al enemigo a que le repita la dosis, a que le vuelva a hacer lo mismo. Si lo que quieren es espantarnos y ahuyentarnos y desbaratarnos, y nosotros hacemos eso, le estaremos diciendo a los asesinos de don Manuel que aplicaron la medida correcta y que lo que se necesita es que sigan secuestrando y matando para acabar de desbaratar a Antorcha. Y eso sería no la muerte de don Manuel, sino la muerte del antorchismo nacional. Para que los enemigos no nos vuelvan a secuestrar a nadie, para que no vuelvan a matar a nadie, para que cesen en sus intentos de intimidación, tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que ellos buscaban con el asesinato de don Manuel. Si querían espantarnos, tenemos que llenarnos de más coraje y de más valor que antes de la muerte. Si querían desbaratarnos, tenemos que cerrar filas como un hombre y como un solo ideal. Si querían disminuir nuestro número, tenemos que crecer y crecer y crecer hasta llegar a ser una organización potente que conmueva al país y que cambie el destino de los pobres. Tenemos que hacer, amigas y amigos, lo contrario de lo que los enemigos buscaban con la muerte de don Manuel. Cuando ellos se den cuenta que están consiguiendo el resultado opuesto, tendrán que repensar su estrategia de terror, de sangre y de barbarie. Y tendrán que empezar a dialogar con Antorcha como lo que Antorcha es o como lo que debe ser. Una organización del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que con la ley en la mano, que con sus derechos escritos en la Carta Magna, exige que se le respete y exige que se le haga caso y exige que se dialogue con ella con seriedad, con formalidad, o de lo contrario, este país tendrá que experimentar el furor del pueblo organizado. Antorcha, que son ustedes, no yo, no solo yo. Antorcha, que son las masas explotadas, desempleadas, sin vivienda, sin salario digno, sin salud, sin seguridad social, sin agua, sin drenaje. Antorcha, que es el pueblo que trabaja y que no come y que no duerme porque no tiene dónde, tiene que hacerse respetar por sus enemigos. Tiene que hacer sentir su poder y su voz, y tiene que levantarse como un gigante para salvar al pobre de su pobreza y para salvar al rico de su riqueza, como dijo León Felipe, porque la riqueza del rico le hace daño, porque lo vuelve inhumano y lo vuelve sanguinario y lo vuelve ladrón y lo vuelve mentiroso. Por eso hay que salvar al rico de su riqueza, como dijo León Felipe. Ya voy a terminar, compañeros. Como dijo la güerita, yo tampoco quiero hacer abusar de la palabra, pero yo quiero dejar claro que, como le dijo, según Amado Nervo,
una de las 4 cabezas ensangrentadas colgadas en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, a don José María Morelos y Pavón, que las visitó clandestinamente en la noche y le hablaron las cabezas. Hidalgo, Allende, Abasolo, Hidalgo, Allende, Jiménez, le hablaron y Allende le dijo a la cabeza, dice Amado Nervo: fuerte y joven como tú, no temas nada. Quien por la patria perece, canto requiere y no lágrimas. Quien por la patria perece como don Manuel Serrano, canto requiere y no lágrimas. Por eso hemos venido aquí a cantar la muerte de don Manuel Serrano, porque no lo han matado, sino, como dice la metáfora corriente, lo sembraron. Y de esa semilla sembrada tienen que brotar millones de mexicanos organizados. Tiene que florecer en miles y miles de antorchistas que se levantarán, que liberarán al pueblo de sus cadenas y de su pobreza y honrarán entonces, como se merece, la memoria de don Manuel Serrano Vallejo. A eso he venido yo, no a llorar, no a lamentar. Nosotros no somos viudas asustadizas y románticas, somos luchadores. Y aunque nos duela la muerte, con nuestro dolor a cuestas seguiremos adelante, valientes como el primer día, decididos más que nunca a alcanzar la victoria. Pensemos en lo que dijo Manuel Acuña al escribir su poesía Para un cadáver. Miseria y nada más dirán al verte los que creen que el imperio de la vida termina donde empieza el de la muerte. Y considerando tu misión cumplida, se acercarán a ti y en su mirada te mandarán su eterna despedida. Pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos, ni el punto en que morimos es la nada. Círculo es la existencia, y mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la tumba y el sepulcro por extremos. Eso es lo que hay que pensar de don Manuel. Su misión no está acabada, que ni es la nada, su nacimiento fue la nada, ni es la nada el asesinato de que ha sido víctima. Por eso digo, no lo mataron, lo sembraron. Y esa semilla tiene que fructificar. Y para que la semilla fructifique, tenemos que trabajar nosotros, compañeros. Nosotros, antorchistas aquí presentes, que no venimos a llorar, que no venimos a lamentarnos, que venimos a decirle a don Manuel Serrano y a su familia que sus amigos no son gallinas cobardes y correlonas, que aquellos por los que dio la vida la merecían y que lo van a demostrar organizándose más, por miles más, luchando más hasta alcanzar las metas que fueron el ideal por el que Manuel Serrano dio la vida. A eso venimos. Y yo quiero preguntarles, compañeros, ¿estamos de acuerdo en hacer esto por las memorias de don Manuel? ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos a luchar para que los enemigos se arrepientan de haberlo matado? ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos a crecer al 100% cada año? ¿Vamos a doblarnos cada año, compañeros? ¿Sí o no? Sí. Si así fuera, don Manuel estará vengado y de sobra. Y si no, como suele decir el juramento cursi de los políticos, que el pueblo organizado se los reclame. Porque como dije al principio, yo no subí aquí a hacer demagogia barata. Yo no subí aquí a hacer homenajes sin fundamento. No subí a eso. Yo subí aquí
hacer un compromiso cabrón con don Manuel y con ustedes. Y les pido que hagan ustedes de allá para acá un compromiso conmigo, pero sobre todo con nuestro héroe muerto, Manuel Serrano Vallejo. El compromiso de que nos vamos a morir en la lucha, pero no vamos a correr. ¿Es así o no, compañeros? Nos moriremos también, pero no vamos a pegar la carrera como quieren los enemigos. Se van a llevar un chasco porque no saben a quién hirieron, porque no saben a quién ofendieron, porque no saben lo que es el pueblo encabronado y decidido. Pero como no lo saben, se los vamos a demostrar, y se los vamos a demostrar más rápido que pronto. Muchas gracias, compañeros.